Vale, vamos a hacer un ejercicio de campo eléctrico. Es quizá de los primeros ejercicios que hay que hacer y entender. Y el enunciado me dice que se dan 4 cargas, ¿vale? Me da que están situadas en unos puntos que se indican posteriormente. Me dicen que las coordenadas están en centímetros, ¿vale? Hay que tener cuidado porque esto lo primero que debemos hacer es cambiarlo a metros para evitar equivocarnos con las unidades. Pues la carga 1, que me dice que es 10 microcoulombios, ¿de acuerdo? Recordemos que micro es la millinésima parte, o sea, 10 elevado a menos 6. Y además está situada en el punto menos 2, 0. Vale, la Q sub 2 de 5 microcoulombios situada en el punto 2, Q sub 3 y Q sub 4 nos dan tanto el valor como la situación. Me piden calcular la fuerza, la resultante de la fuerza que actúa sobre la carga 4 por la acción de las otras 3. ¿Vale? Cada una de esas cargas, ¿vale? Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 van a realizar una fuerza sobre Q sub 4 y me están pidiendo la resultante. Entonces lo primero, como siempre, es pasar todas las unidades del sistema internacional para no equivocarnos. Entonces me dicen que Q sub 1 es de 10 microcoulombios. Luego, expresado en coulombios, Q sub 1 va a ser igual a 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios, ¿vale? O sea que va a ser 10 elevado a menos 5 coulombios. Q sub 2 me dicen que es de menos 5 microcoulombios, será menos 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Q sub 3 me dice que es 15 microcoulombios, pues sería 15 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y Q sub 4, que menos 20 microcoulombios, pues Q sub 4 sería igual a menos 20 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Vale, tenemos que tener cuidado también que las unidades no me las están dando en metros, sino que me las están dando en centímetros. Entonces Q sub 1 me dice que está situado en el punto menos 2, 0. Vale, por una cuestión de comodidad voy a suponer, a darle un nombre a este punto, voy a suponer que es el punto A, que sería menos 2 por 10 elevado a menos 2, 0. Lo que estoy haciendo es pasar los 2 centímetros, porque las coordenadas me las dan en centímetros, y expresarla en metros. ¿Vale? Q sub 2 voy a suponer que está en el punto B, que está en el punto 2, 2, que sería 2 por 10 elevado a menos 2 y 2 por 10 elevado a menos 2. Que tendríamos el punto B. El punto C, o sea, la Q sub 3 voy a suponer que está en el punto C, que sería 3 por 10 elevado a menos 2 y menos 1 por 10 elevado a menos 2, o sea, sería menos 10 elevado a menos 2. Estas coordenadas están expresadas en metros, ¿vale? Ya lo estoy cambiando a metros para no equivocarme, ¿vale? Y por último, Q sub 4, como Q sub 4 es el punto 0, 0, pues nada, lo voy a llamar el punto O de origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Vale, se podría haber llamado de otra manera, pero bueno, una cuestión de comodidad, pues lo llamo el punto O, que es 0, 0. Recuerden que utilizo el punto y coma aquí, ¿vale? Para separar las componentes, para evitar confusiones, porque si ponemos coma y estas cifras tienen comas también, porque no sean cargas enteras, sino con decimales, pues eso se nos presta error. Entonces yo suelo utilizar poner punto y coma en la separación de las dos componentes simplemente para evitar errores. Bien, ya tenemos entonces expresados en el sistema internacional. Vale, voy a situar las cargas en un sistema de coordenados cartesianos y vale, ya lo tengo aquí dibujado, ¿de acuerdo? Entonces, esto está expresado en metros y voy a poner que esto de aquí a aquí sería 0,1 metros, ¿vale? Entonces, como el punto A me dice que está en menos 2 por 10 elevado a menos 2, o sea que está aquí. Este sería el punto A, que sería 2 menos 2 por 10 elevado a menos 2, 0. El punto B, que está en el punto 2, 2, ¿vale? Pues estaría aquí. Bueno, aquí. Este sería el punto B.
sería el punto B, que es 2 por 10 elevado a menos 2, 2 por 10 elevado a menos 2 y 2 por 10 elevado a menos 2. ¿Vale? El punto C me dice que es 3 y menos 1. Entonces sería 3 en la coordenada X, 3 en la coordenada X y menos 1 aquí estaría. Este sería el punto C, que es 3 por 10 elevado a menos 2 y menos 10 elevado a menos 2. Vale, ya tendría el punto C aquí. Vale, hecho esto, ya podemos plantear gráficamente cómo van a ser bueno, y el punto O, por supuesto, ¿no? Que es el punto aquí, que es el punto 0, 0, y el punto este en la Q1, que es 10 elevado a menos 5. Q1, que es 10 elevado a menos 5 coulombios. En este, que es Q2, que es menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. En el punto C, que es 15, que sería Q3, que es 15 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y por último, aquí estaría Q4. Vale, voy a ponerla un poquito separada, ¿de acuerdo? Para que no se me mezcle con todo el dibujo. Q4, que es una carga de menos 20 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Entonces, ahora vamos a hacer gráficamente, vamos a dibujar estas fuerzas, las fuerzas que actúan sobre la carga 4, que sería la debida 1, la debida 2 y la debida 3. ¿Vale? Aquí vamos a aquí para que se vea más claro, Q3. Bien, entonces, como Q1 es una carga positiva, Q1 es una carga positiva y Q4 es una carga negativa, son cargas de distintos signos. Luego, la fuerza va a ser de atracción. Entonces, aquí tendríamos, no lo voy a dibujar a escala porque me resulta un poco engorroso. Nada, lo voy a dibujar aquí un poco por aproximación, digamos, ¿no? Entonces esta sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 4. ¿Vale? Y ya sé que es horizontal, ¿de acuerdo? Y va en el sentido negativo del eje de las X. Recuerden siempre, primero se pone quien ejerce la carga, la fuerza, digamos, y luego quien la soporta, ¿vale? Por un tema de convenio. Luego, entre Q2 y Q4, fíjense que Q2 es una carga negativa y Q4 es una carga negativa. Luego va a ser de repulsión. Entonces, está claro que va a ir dirigida en la línea que une ambas y va a venir definida así. ¿De acuerdo? Y esto sería F de Q2 sobre Q4. ¿Vale? Ya la tendríamos representada también. Y por último me quedaría la fuerza que ejerce Q3 sobre Q4. Entonces, como esta carga es negativa y esta carga de aquí es positiva, luego va a ser una fuerza de atracción y va a ir dirigida en la línea de acción de estos dos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar un poquito aquí para que no se me quede tan feo esto aquí, o sea, que me quede, resulta más o menos claro, ¿vale? Y va a ser esta fuerza. Yo sé que la he dibujado un poquito pequeña para que no se me pase por encima de esta otra. Y esto sería la fuerza que Q3 ejerce sobre Q4. Entonces, cuidado que la carga Q3 es positiva, la carga Q3 es positiva y Q4 es negativa, o sea, realmente va a ser de atracción. Esto lo tengo mal dibujado, ¿vale? Es una fuerza de atracción, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que ir recomprobando, aunque sea mentalmente, no sea que nos hayamos equivocado, como me ha pasado a mí en este caso, ¿de acuerdo? Entonces simplemente nada, lo corregimos y ya está. ¿Vale? Entonces iría en esta dirección y esa fuerza sería así.
¿vale? Son cargas de distintos signos, luego se atraen. Y esto sería la fuerza que Q3 ejerce sobre Q4. Y ya tendríamos planteadas la fuerza, ¿vale? Entonces, por una cuestión de comodidad, vamos a deducir los ángulos que forman, ¿vale? Para que me resulte luego más sencillo a la hora de operar. Entonces, esta fuerza está claramente que es horizontal, ¿de acuerdo? Luego será I negativo. Esta de aquí tiene una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar el ángulo que forma aquí? Pues muy sencillo, ¿no? Nosotros sabemos que en este triángulo, aquí, ¿vale? Yo conozco cuánto vale este cateto y conozco cuánto vale este cateto. Entonces, simplemente por la definición de la tangente, este ángulo de aquí, puedo calcular fácil, ¿vale? Yo digo que la tangente, voy a llamarlo alfa. Recuerden que la tangente es el seno partido por el coseno. Luego va a ser el cateto opuesto, ¿de acuerdo? El cateto opuesto, que es 1. En realidad, son 1 centímetro, ¿de acuerdo? Fíjense que en el enunciado lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí es 1 centímetro. Vale, como voy a trabajar tanto la componente horizontal como la vertical en centímetros, pues si quieren lo puedo poner, como va a ser un cociente, pues la unidad, esto es adimensional. Entonces puedo poner que es 1 partido entre esta cantidad, que es 3. Recordemos que este punto de aquí sería el punto 3, 0. ¿Vale? Y este punto de aquí es 3 y menos 1. Fíjense que he omitido el signo porque yo estoy dibujando ya el ángulo que quiero calcular, ¿vale? Luego alfa va a ser igual al arco tangente de 1 dividido 3. A ver, aquí. Primero, comprobar que la calculadora esté puesta en las unidades correctas, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en grados hexadesimales. Entonces, nada, simplemente arco tangente. Fíjense que la calculadora ya me pone paréntesis de 1 dividido 3, cierro paréntesis, y me da que es 18,44. Acuérdense que tomamos dos cifras y nos aproximamos y nos miramos en la tercera. Como la tercera es un 4, pues simplemente no supera el 5 aquí, ¿vale? Entonces sería 18,43. O sea que este ángulo alfa aquí ya lo tengo definido. Y lo voy a poner aquí, que es 18,43 grados. ¿Vale? Esta es una forma más técnica de hacerlo, ¿vale? O sea, deduciendo cuánto valen los ángulos para luego sacar las proyecciones. Después, necesito este ángulo de aquí o este de aquí. En realidad es lo mismo. Voy a coger este de aquí por un tema de comodidad. Entonces yo sé que este ángulo lo voy a llamar beta. Fíjense que este ángulo es exactamente el mismo que este. ¿Vale? Es beta. Porque ángulos opuestos por el vértice son el mismo ángulo. Y de este ángulo, qué sé yo, que aquí tengo esta componente horizontal y esta componente vertical. Luego, serían 2 unidades en horizontal y 2 unidades en vertical, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuánto valdría beta? Pues beta sería el arco tangente de 2 partido 2. O sea que es el arco tangente de 1, o sea, de 1, ¿de acuerdo? O sea que el ángulo es 45 grados. Vale, este ángulo de aquí son 45 grados. Vale, fíjense que matemáticamente lo he comprobado también, aunque ya lo sabía. Esto no, en realidad ya lo sabemos hacer de cursos anteriores, no hace falta. Pero bueno, simplemente como comprobación, ¿de acuerdo? Es interesante que se familiaricen muy bien con el cálculo de los ángulos. Vale. Pues nada, ya tenemos nosotros planteado gráficamente cómo es la solución de nuestro problema. Lo único que nos queda pues es ya empezar a trabajar matemáticamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, vamos a calcular primero la fuerza esta, FQ1, Q4. ¿Vale? Entonces nosotros sabemos que la expresión de la fuerza es igual a K por Q1 por Q4 partido por la distancia entre 1 y 4 elevado al cuadrado y por U sub R. Vale. Aclaremos bien la fórmula esta, ¿de acuerdo?
La fuerza es directamente proporcional a K, que es la constante eléctrica. Q1 y Q4 son los valores de las cargas, expresados en coulombio, cuidado. Y esta es la distancia, ¿de acuerdo? Y este es un vector unitario. Este vector unitario va dirigido siempre de quien crea la fuerza a quien la sufre. O sea, en nuestro caso, el vector unitario este sería así. ¿Quién crea la fuerza? La carga 1. ¿Quién la sufre? Q sub 4. Luego, este vector sería así. ¿De acuerdo? ¿Vale? En ese caso, esto sería U sub R. Vamos a llamarlo U sub R sub 1. Pero ¿qué pasa? En realidad esto, como yo ya he hecho la descomposición, ya he representado gráficamente cómo es la fuerza, quizás esto ya lo puedo omitir. ¿De acuerdo? Porque yo ya sé cuál es la dirección de la fuerza. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos de una manera más mecánica, pues tendríamos que poner esta expresión, ¿de acuerdo? Y tendríamos que calcular U sub R, ¿vale? ¿Cómo lo calcularíamos? Pues aquí es muy fácil, porque fíjense, es un vector unitario que va en esta dirección, va desde aquí hacia acá. Luego, ¿cuánto sería? I, simplemente. No hace falta ni calcularlo. Pero ¿qué pasa? Que matemáticamente, ¿cómo lo calcularíamos? Recuerden que un vector unitario es un vector partido por su módulo. Haciendo todo ese cálculo, finalmente vamos a llegar a lo mismo, que es I. Entonces no hace falta perder el tiempo haciendo toda esa cantidad de cálculos, cuando en realidad, al haberlo representado ya gráficamente en la expresión de la fuerza, yo ya tengo reflejado el vector unitario, porque he tenido en cuenta también el signo de las cargas. O sea, digamos que esto es un resumen de todo un proceso que deberíamos hacer y que resultaría muy largo, ¿vale? Y que no aporta nada realmente. Lo que es importante es entender muy bien cómo se trazan las fuerzas, ¿vale? Bien, entonces, ya podemos hacerlo aquí. Nosotros ya podemos hacer, fíjense, que F, Q sub 1, Q sub 4 va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9 multiplicado por Q sub 1. Q sub 1, que la tenemos aquí, que es 10 elevado a menos 5. Q sub 4, Q sub 1, Q sub 4. Fíjense, no tengo en cuenta el signo, porque yo ya el signo lo he tenido en cuenta a la hora de representar la fuerza. O sea que me olvido de los signos, ya ese esto ya lo hemos reflejado. Si vuelvo a poner el signo menos aquí, porque el Q sub 2 es negativa, estaría cometiendo un error, porque estoy teniendo en cuenta dos veces el signo, no tiene sentido. O sea, solamente si lo representamos gráficamente, ¿de acuerdo? Ya hemos tenido en cuenta. No hace falta volver a hacerlo de nuevo. Nos vamos a equivocar. ¿Vale? Luego, ¿cuánto vale Q sub 4? 20 por 10 elevado a menos 6. ¿Vale? ¿Cuánto vale la distancia? Pues es muy fácil, ¿no? Fíjense, la distancia que hay desde aquí hasta aquí son 2 centímetros. Entonces sería 2 por 10 elevado a menos 2. Y como es cuadrático, pues al cuadrado. ¿Y qué vector unitario? Fíjense que la fuerza de esta va dirigida hacia acá. Luego sería menos aquí y I. Y ya tendríamos resuelto esto. ¿Vale? Si lo operamos, 9 exponencial 9 por 1 exponencial menos 5 por 20 exponencial menos 6 dividido 2 exponencial menos 2 elevado al cuadrado igual, pues sale 4500. 4500, 9 por 10, 4500 menos 4500 y newton. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos realizada la primera. Las otras es prácticamente igual, ¿de acuerdo? Lo único que hay que tener en cuenta es la descomposición vectorial, que esto ya lo debemos haber practicado en primero. Lo voy a hacer con una de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, Q sub 2, Q sub 4. Venga. Sería F de Q sub 2, Q sub 4. Ya podemos hacerla directamente. Sería 9 por 10 elevado a 9 por Q sub 2, que es 5 por 10 elevado a menos 6. Me olvido de los signos, porque yo ya tengo representado el vector.
acuerdo? ¿Vale? Por Q sub 4, que es 20 por 10 elevado a menos 6. 20 por 10 elevado a menos 6. Partido por la distancia. Vamos a ver. ¿Cuál es la distancia que hay entre Q sub 2 y Q sub 4? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? En el que este cateto vale 2 centímetros y este cateto vale 2 centímetros. Luego sería la raíz cuadrada, ¿vale? Recordemos por Pitágoras, de 2 por 10 elevado a menos 2 elevado al cuadrado, más 2 por 10 elevado a menos 2 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí. Y todo esto es cuadrático, ¿vale? Luego, ¿qué va a significar? Que el cuadrado de la raíz se me simplifica, ¿vale? Poner esto un poco mejor, ¿vale? Bien. Ya tenemos reflejado lo que es el módulo de esta fuerza. Ahora, tengo que tener en cuenta la descomposición vectorial. Entonces, aquí sería, vamos a ver, vamos a hacer primero la componente horizontal, ¿de acuerdo? Esta de aquí tiene una parte horizontal, que es esta misma, y una componente vertical, que es esta o esta misma, ¿de acuerdo? Recordemos que el ángulo de este son 45 grados. Entonces, la componente horizontal, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Está claro que es negativa. Entonces sería menos coseno, ¿lo ven? El cateto contiguo sería menos coseno de 45 y la componente vertical también es negativa. Entonces sería menos seno de 45 J, ¿vale? Vale, lo que dé ya es Newton. ¿Entienden? Tienen que entender muy bien esto que he dicho yo. Esta parte quizá más difícil de entender, que es, teniendo ya el vector dibujado, hacer la descomposición habiendo calculado previamente el ángulo que forma con respecto a la horizontal. También lo podríamos haber hecho con respecto a la vertical, ¿de acuerdo? Es lo mismo, eso no influye. Pero bueno, un poco por comodidad, por costumbre, digamos, solo vamos a verlo mejor respecto del eje horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a plantear de nuevo ahora este con bueno, entonces las operaciones ya se realizan y ya está, ¿de acuerdo? Todo operar y no tiene dificultad ninguna. Por último, vamos a hacer f de Q sub 3, Q sub 4. ¿Vale? Pues sería 9 por 10 elevado a 9 por Q sub 3, que es 15 por 10 elevado a menos 6, 15 por 10 elevado a menos 6, por 20 por 10 elevado a menos 6. Fíjense que partido por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Pues sabemos nosotros que la distancia que hay desde aquí a aquí en horizontal son 3 centímetros y en vertical 1 centímetro. Luego volvemos a hacer de nuevo Pitágoras. La hipotenusa sería la raíz cuadrada de 3 por 10 elevado a menos 2 elevado al cuadrado más 1, o sea 10 elevado a menos 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Y como esto es cuadrático, pues no vuelvo a hacer lo mismo. El cuadrado y la raíz se me simplifica. Y ahora, a ver, veamos aquí. Este ángulo lo he calculado anteriormente. Sé que son 18,43 grados. Entonces, esto tiene una componente horizontal, ¿de acuerdo? Y una componente vertical. La componente horizontal, ¿vale? Que es positiva. Luego sería coseno. ¿Lo ven o no? Coseno, porque es aquí. El coseno hace referencia siempre al cateto contiguo. ¿De acuerdo? Que es este. Sería coseno de 18,43 y, ¿de acuerdo? Porque la componente esta es positiva. Y esta componente de aquí, ¿cómo es? Negativa. Luego sería menos seno de 18,43 J, ¿de acuerdo? Newton. ¿Vale? Pues ya está. Esto simplemente nos quedaría operar y dar la solución, sumar y ya lo tendríamos solucionado. En definitiva, la fuerza total a mí me da menos 2810,25 y menos 1645,32 J. Omite toda la parte del cálculo porque es muy mecánico y no aporta nada, ¿de acuerdo? ¿Vale?
pues ya tendríamos resolución menos 2000, vale, esta cantidad que tiene aquí, ¿de acuerdo? Recuerden siempre la solución al apartado que nos piden, remarcarla, ¿vale? Por un tema de claridad a la hora de presentar los resultados, y ya tendríamos resuelto el ejercicio, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho de una forma más técnica que si hubiéramos calculado con la fórmula tal cual nos indica y demás, ¿vale? Y resulta mucho más rápido de calcular, ¿vale? Espero que con esto quede aclarado este ejercicio.